Siempre en los días de estudio especiales nos ha gustado invertir la primer intervención para dar un panorama general. Gente luego nos escribe, pero no citó la Biblia, el sustento bíblico. Pues para eso hay 8 conferencias más. Entonces, aquí no voy a decir, la Biblia dice, etcétera, sí, porque para eso está la explicación bíblica. A mí me gusta, no sé si a usted, yo me confundo, pero es útil, la idea es útil, pero es confusa a veces. Cuando usted va a un centro comercial y le dicen en ese mapa grande, usted está aquí. Yo no sé quién le entiende, ¿verdad? Eso es dificilísimo de entender, pero al menos está la intención de ubicarlo. Y yo quiero que usted, esta noche, yo quiero decirle, usted está aquí. O sea, ¿por qué está aquí? ¿Qué significa lo que vamos a hacer? Eso se llama una introducción a las doctrinas de la gracia. Lo que le quiere decir que aquí no vamos a abordar, no vamos a exprimir cada doctrina hasta el final. Estos días, si logramos despertar su apetito por el tema, habremos cumplido la tarea. Ahora, sí vamos a tocar las doctrinas, pero usted debe saber que esto es más allá de lo que podemos dar en una sola exposición. Entonces, es un panorama el que deseamos abordar en estos días. Esta es la primera vez que en nuestra iglesia vamos a abordar este tema de manera formal y sistemática. No quiere decir que desconozcamos las doctrinas, ni que no las hayamos tocado en ningún sermón, en ninguna instrucción. La diferencia es que vamos por primera vez a sacarlas aparte, a sacarlas y explicarlas sistemáticamente. Y esperamos que al hacer esto, muchas cosas que hemos entendido se puedan entender de mejor manera. Esto lo hemos hecho deliberadamente por una razón, y es que en nuestro concepto existen fundamentos doctrinales que uno debe entender primero para poder entender este tema, que no se colocó, pero se llama básicamente la doctrina de la predestinación. Lo que pasa es que este tema usted lo va a apreciar si tiene como fundamento otras doctrinas. No podríamos sacar, por ejemplo, el provecho de esta doctrina si no somos conscientes de la suficiencia de la Escritura, por ejemplo, y hasta que empecemos a temblar ante la palabra de Dios. No podemos aprovechar este tema si primero no entendíamos algo, por ejemplo, de los atributos de Dios. Usted tiene que entender quién es Dios, cuáles son sus atributos, al menos tener una idea, una noción de esto, porque entonces hablar de la soberanía de Dios le va a empezar a chocar si no conocemos el trasfondo como tal que hay aquí. No entenderíamos mucho, por ejemplo, si no entendemos los principios del Evangelio de la salvación en Jesucristo. Tratar de entender la predestinación sin el Evangelio es como usted tratar de entender fraccionarios o raíz cuadrada, no sé, si usted, por ejemplo, no sabe sumar. Dice, bueno, si quiero y algo aprenderé, pero no al derecho. Aún me atrevería a decir que a menos que nuestra eclesiología sea un poquito fuerte, esta doctrina no será apreciada, porque dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, lo que quiere decir que si la estructura de la iglesia no es fuerte, cualquier doctrina que se le meta a una iglesia débil es como meter agua dentro de un costal. Va a permanecer, pero no toda, y se va a diluir con el tiempo. La misma confesión de fe, nuestra confesión de fe, en el capítulo 3, párrafo 7, dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad revelada de Dios y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia,
admiración a Dios y humildad, diligencia abundante, consuelo a los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Qué le quiere decir esto? Que si usted primero, para conocer la voluntad secreta de Dios, la predestinación, debe primero conocer la voluntad revelada de Dios. Es decir, si usted quiere entender la predestinación, debe primero ocuparse en lo que sí está revelado, en la vida cristiana. Porque si usted no es practicante de la vida cristiana, lo que usted tiene es curiosidad por esos temas complicados. Por ejemplo, dice que usted debe abordar estos temas con fines de consuelo, obediencia y piedad. ¿Me hago entender? Entonces, por eso primero uno debe aprender a articular estas cosas en su vida cristiana, a conocer a Dios, a vivir la vida cristiana, y luego este tema será, este tema del profundo misterio de la predestinación debe ser tratado y abordado con prudencia y cuidado. Lo que quiero decirle, hermano, es que a veces tenemos gente conocedora de las doctrinas de la gracia muy poco cristianas, y es al revés. Debe uno ser profundamente cristiano, devoto, conocedor de Dios, y estas doctrinas le darán algún sentido. Primero lo primero. Se nos ha enseñado que una iglesia, para ser reformada, debe empezar por las doctrinas de la gracia. Pero desconocemos el Evangelio, por ejemplo, la suficiencia de la Escritura. Aún desconocemos las perfecciones de Dios desde el punto de vista experimental y devocional, y fuera de una vida de búsqueda de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces tenemos una incrustación artificial de esta doctrina en la vida de las congregaciones. ¿Y qué ocurre, hermanos? Que cuando usted incrusta artificialmente una doctrina en la vida de una congregación, esta doctrina no le va a dar ningún sentido a cómo se debería manejar. Por eso, primero lo primero. Y así lo entendió hombres, por ejemplo, como el reformador Calvino. ¿Y quién más reformado para decirnos qué es ser reformado? Digo yo, ¿no? Para hablar de un sentido. Él dijo, en el capítulo 1 del libro primero, en el párrafo 1 de sus instituciones, es lo primero que usted lee de él, lo primero de lo primero de lo primero, dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida, consiste en 2 puntos: a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener el hombre de sí mismo. Mire que él no empezó por la predestinación. ¿Por dónde empezó Calvino? Digo, ¿quiere entender de qué se trata esto? La vida cristiana, ¿quiere entender qué se trata todo? De conocer a Dios y luego a usted mismo. ¿Me hago entender? Muy importante. Qué interesante que el mismo reformador Calvino no dijo, empecemos por la predestinación. No, hermanos. Luego, en este libro que él dice, en la necesidad de reformar la iglesia, él dice, la sustancia entera del cristianismo es tener un conocimiento del modo en que Dios debe ser adorado y el origen de donde se obtiene la salvación. En su pensamiento maduro no cambió de opinión. Dijo, ¿qué debería usted seguir conociendo? Cómo Dios es adorado y además el modo en que se obtiene la salvación. ¿Sí nota, hermanos? Por eso digo que si una iglesia que quiere ser reformada empieza por las doctrinas de la gracia, empezó por la raíz cuadrada, de todas formas va a tener que volverse a sumar, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? Pues empezar a sumar y poco a poco ir entendiendo en este tema. Quiero ubicarlo en el tema. El tema de todo lo que se pueda hablar, de todos los departamentos, como que usted se arrima a toda la gaveta, a todas unas gavetas de lo que es las doctrinas de la Biblia, vamos esta vez a abrir la gaveta de la doctrina de la salvación. Ahí es donde usted va a entender este tema, las doctrinas de la salvación, lo que llamamos soteriología. Tiene que ver con responder a esta pregunta: ¿cómo una persona injusta y pecadora
como lo es el hombre, podrá ser reconciliado, justificado y entrado a la comunión de Dios, que es perfectamente santo. Si entendió la pregunta, va a entender de qué se trata esto. ¿Cómo un ser pecador, injusto como es el hombre, va a ser reconciliado con Dios o perdonado en sus pecados? ¿Cómo puede ser justificado por un Dios santo? Eso responde a las doctrinas de la gracia que vamos a estudiar. En pregunta de Job, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa es la pregunta a responder aquí. Es decir, ¿cómo Dios, que es santo, va a salvar a pecadores sin traicionar su justicia? ¿Cómo va a salvar a un hombre sin ajusticiarlo por sus pecados, por ejemplo? ¿Cómo el hombre pecador puede obedecer a la salvación si está muerto en delitos y pecados? Esas son las respuestas. A esto es lo que llamaríamos, a la doctrina de la salvación, para usar un término nuevo, es lo que llamaríamos una doctrina transversal. ¿Qué pasa con la doctrina de la salvación? Que atraviesa cualquier gaveta que usted abra, y una cintita ahí que dice salvación. Algo tiene que ver con la salvación. Y eso me dice que para usted entender la doctrina de la salvación tiene que entender otro tipo de doctrinas, o si no la entiende. Pero que al entender la doctrina, las otras doctrinas le dan algún sentido. Esta doctrina hace parte de un sistema. Por eso volvemos a insistir que si usted empieza desconectando esa doctrina de lo demás, se pierde en su mente. Por eso nos toca entender un poquito de teología propia, es decir, el ser y los atributos de Dios, un poco de antropología bíblica, por supuesto, un poco de la doctrina del pecado, un poco de la doctrina de la salvación objetiva y la doctrina de la salvación aplicada. Más o menos así es que se entiende. Entonces, ya sabiendo qué gaveta es la que vamos a abrir, déjeme decirle que esta doctrina es una doctrina histórica, lo que quiere decir que ha sido objeto de constante estudio por la Iglesia. No somos los primeros que nos acercamos a discutir esto. Ya desde antes hay controversias pasadas, pero quiero ubicarlo en sus puntos más representativos. Yo espero que usted no se quede con esto y siga adelante. Para ubicarlo en los puntos más representativos, sabemos que en el siglo V, un hombre tan importante para la historia de la Iglesia como Agustín de Hipona se enfrentó teológicamente a un hombre llamado Morgan Pelagio. Nunca le ponga ese nombre a un hijo suyo, si es reformado. Va a quedar marcado. Morgan, ni Pelagio. El punto es este, hermanos. El asunto en cuestión, entre otros, fue en cómo el pecado había afectado al ser humano. Agustín dio una respuesta, Pelagio dio otra. Pero de acuerdo a esa respuesta, se armó un sistema teológico. Pelagio dijo que el pecado solo afectó a Adán en el Edén. O sea que Adán cayó en pecado, pero solo Adán. No tuvo ninguna repercusión en lo que conocemos como el pecado original, es decir, la transmisión del pecado. Entonces, como él creía que el pecado solo afectó a Adán, se le pregunta, entonces, ¿por qué todo el mundo peca? Por imitación. ¿Ya? Le dio una explicación. Así entendió la Biblia. Y Agustín le dice, no, Adán pecó y con él toda la raza humana. Con ese punto de partida se crean unas escuelas de pensamiento que sí o sí se tienen que enfrentar en la doctrina de la salvación, porque es distinto salvar a un hombre que no está manchado hereditariamente por el pecado, que salvar a un hombre que está manchado hereditariamente por el pecado. Básicamente, esto se enfrentó, si bien Pelagio no se opuso a la gracia, se opuso a que la gracia era necesaria para que un hombre creyera en Jesucristo. Él no negaba la gracia, Pelagio.
Lo que decía es que la gracia no era necesaria para que un hombre fuera conducido a la gracia. Todavía él creía que uno podía, de cierta manera, cooperar con la gracia. La famosa frase de Agustín fue su respuesta. Agustín se hizo famoso con esta frase. De pronto la dijo, de pronto no, pero se la adjudica a él. Dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. Esa fue su respuesta. ¿Ya? Dame lo que ordenas y ahora sí ordéname lo que quieras. Ya usted sabe, fue una antítesis a lo que dijo Pelagio. La controversia no paró allí. Siglos más tarde, le estoy mostrando los puntos más representativos porque eso es historia. Estoy saltando con una frase varios siglos. Y tenemos a Calvino con sus enseñanzas acerca de la gracia salvadora, donde un alumno suyo, Jacobo Arminio, no le ponga así a un hijo suyo tampoco. Jacobo le puede colocar, Arminio, no. Jacobo Arminio fue alumno de Calvino. Calvino era agustiniano, para que entienda el término. Y los discípulos de Jacobo Arminio no estaban muy cómodos con la explicación de Calvino acerca del hombre y de la salvación. Así que este grupo de hombres que tenían una manera no como Pelagio lo entendió, eran más moderados que Pelagio, por eso se conoce como semi-pelagianismo. ¿Ya entienden? Semi, o sea, no eran como Pelagio que negó la doctrina del pecado original, pero ellos más o menos se pusieron entre entre Agustín y Pelagio. Ese semi-pelagianismo. Estos hombres se conocieron como los arminianos. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Jacobo Arminio. Ellos colocaron 5 doctrinas sobre la mesa como sus puntos principales. Se conocieron como los 5 puntos de los remostrantes. Remostrantes es un término que significa protestante en su idioma. Así que los remostrantes holandeses en 1619, basados en el entendimiento de Arminio de la salvación, en respuesta a esto, los discípulos reformados se reunieron entre el 1618 y 19 para dar una respuesta a las 5 doctrinas de los remostrantes. Esa respuesta se volvió un documento oficial para las iglesias reformadas. Se llaman los cánones de Dort, una abreviación de Dordrecht, en Holanda. Usted debe leer eso sí o sí. Sí o sí. Es corto, pero sí o sí. Es como usted ser colombiano y no saber el himno nacional. O al menos en su primera estrofa y en su coro. Punto. No, usted tiene que, al menos la primera estrofa. Hermanos, no puede haber ningún reformado que no lea este documento. Está en PDF, lo que sea, usted lo puede leer. Tiene que. Hermano, es que casi que ese documento se convirtió en la respuesta oficial. Y como los remostrantes colocaron 5 puntos, ¿qué hizo el calvinismo? Respondió a los 5 puntos y por eso se llaman los 5 puntos del calvinismo o las 5 doctrinas de la gracia. ¿Ya ve dónde viene esto? Es la respuesta del calvinismo al arminianismo o al semipelagianismo, si así lo quiere ver. Para mí ese nombre calvinismo es injusto, ¿sabe? Porque Calvino no solo habló de eso. Hermanos, fue un tema. Pero son 2 grandes tomos de este gran teólogo y muchos comentarios a la Biblia, pero no vamos a corregir nombres esta noche. Eso ya está así históricamente, se conoce como calvinismo al entendimiento de la salvación que tenía Calvino, pero no Calvino, Agustín también, pero Calvino y todas estas cosas, y se conocen. Es que se me hace que hoy la gente piensa que Calvino creyó 5 cosas nomás, y que tenía una tarjetita que le repartía a los arminianos: mire, yo creo esto,
mis 5 puntos de doctrina. No se trataba de eso, pero así se conoce históricamente, pues no le vamos a cambiar el nombre, aunque se me es injusto. Hasta hoy así se conocen. Fue lo que creyó los reformadores, las doctrinas de la gracia, el calvinismo, llamémosle así, nuestros hermanos puritanos, la predestinación de Dios en la salvación. ¿De qué se trata el asunto? Básicamente esto. Hay solo 2 maneras de concebir este tema: el monergismo o el sinergismo. Monergismo, de mono, uno, y ergón, energía o poder. Monergismo, un solo poder. ¿Qué dice? Esta manera de entender la salvación dice que la obra de salvación es únicamente de Dios. Monergismo. Dios es el que obra. Elige el hombre de sí mismo a Cristo sin la ayuda de la gracia. Monergismo dice, Dios elige, pero el hombre debe ser asistido para que crea. Dios es quien elige para salvación. El sinergismo tiene muchas variantes, pero dice que de alguna manera el hombre sin es junto con, sin, como sinfónica, sin, está un sonido que es junto con otro. Sinergismo, donde de alguna forma el hombre hace una parte, aunque Dios haga la mayoría, de todas formas el hombre de alguna manera, así sea pequeña, se puede hasta preparar o cooperar en la obra de gracia. Esto veremos hoy, hermanos. Por supuesto, las doctrinas reformadas son de tendencia monergista, y si algo es sinérgico, eso no lo entendemos así en este sentido. Debemos responder a la pregunta: ¿hizo Dios posible la salvación de la humanidad? ¿Dios hizo a la humanidad salvable? ¿La vida eterna es eterna o se puede perder? ¿O Dios salva efectivamente? ¿Cristo murió por toda la humanidad? ¿O Cristo murió solo por algunos? Cosas así responde esta doctrina. ¿Cómo interpretar las cosas? ¿Es el hombre libre? Sí, no. ¿En qué sentido se puede hablar de un hombre libre? Cosas así, hermanos. Como usted se da cuenta, no es que Pelagio no tenía nada más que hacer sino inventarse 5 doctrinas o cosas así. Estos hombres estaban pensando en cosas fuertes, hermanos. Por eso le digo que aquí no vamos a exprimir las doctrinas hasta su última instancia. En resumen, estas doctrinas hablan que la salvación, eso es lo que creemos y vamos a justificar paso a paso, que la salvación es solo por gracia, sin ninguna contribución humana. Por eso se llaman las doctrinas de la gracia, porque aunque tiene que ver con la salvación, es esto: es solo por gracia que algún hombre se salva sin contribución humana. Finalmente, hermanos, ¿por qué la Biblia pondría esto a nuestro alcance? ¿Será que la Biblia toca estos temas con fines especulativos? Es decir, como que la Biblia nos dijera: les quería dejar esa inquietud, o piensen en esto. Oh, no, hermanos, ¿sabe? Esta doctrina, siempre que se toca, está en medio o de un relato, o de una enseñanza, o de una oración, como la leímos en Efesios, una oración, un cántico de alabanza, pero jamás toca este tema de forma filosófica o especulativa. Lo hace con fines pedagógicos, lo hace con fines consoladores,
con el propósito de traer gloria a Dios y con el propósito que le temamos nosotros. Si usted entiende bien las doctrinas de la gracia, dará gloria a Dios y será más humilde y su diligencia será mayor. Si no, usted no entendió. Si usted salió orgulloso y negligente, usted no entendió esto. No entendió. Todo que se devuelva, es como el niño. 5 más 5, 12, devuélvase. Devuélvase. Si usted no sale aquí dándole la gloria a Dios, siendo más humilde y siendo más diligente para la obra de Dios, mire hermano, devuélvase. Usted necesita ser discipulado de nuevo. O sea, volvamos a Dios, al Evangelio, y cosas así, porque usted no ha entendido esto. Nosotros no nos excusamos por ser reformados, no es una doctrina que escondamos. No nos ponemos rojos de decir, y entre otras cosas creemos en la predestinación. No, hermanos. Pero hermanos, nosotros también sabemos que es una doctrina que debe ser explicada y digerida con paciencia. Voy a tocar esta última recomendación de forma negativa. La doctrina de la predestinación no es propiamente un tema para evangelizar. Usted no evangeliza a los perdidos hablando de la elección soberana. Usted debe predicar el evangelio anunciándoles su responsabilidad ante la justicia de Dios y la fe en Jesucristo. O sea, esta doctrina no nos fue dada para evangelizar. Usted no conoce a Cristo y yo le digo, ¿sabe usted que Dios predestina a quienes se han de salvar? No, así no es. O sea, no es para eso. Segundo, la doctrina de la predestinación no es para fomentar la especulación vana o morbosa. Es decir, esta doctrina no se nos dio para empezar a sacar conclusiones precipitadas de los demás, de si es un elegido o no lo es, de hacer suposiciones cuya respuesta está oculta, en donde saber tal o cual cosa no nos llevaría a un lugar. Cuidado con eso. Nunca esta doctrina fue para eso, para ponernos a especular. Usted nunca puede sacar una conclusión de nadie. Es que él no es elegido. No, esa no se nos dio para eso. O él es elegido. No, no se nos dio para eso. Próximo a la doctrina de la predestinación, no nos fue dada para ganar debates, ni menos por internet. Hay muchos teólogos que nos toca sufrirlos y soportarlos, teólogos de internet, le llamo yo, que solo quieren polemizar, discutir, aman la controversia, la confrontación. En su gran mayoría son gente sin iglesia, sin pastoreo, orgullosos, mundanos. Pero si así no fuera, deberíamos pensar si esta doctrina nos fue dada para esto. La doctrina de la predestinación tampoco nos fue dada para ridiculizar a otros, por lo que probablemente usted y yo creímos por un tiempo, antes de ser instruidos. Cuidado. Memes, ofensas abiertas, comentarios para demostrar qué tan inteligentes somos, más que los pobres arminianos, no fue un propósito para darnos esta doctrina. Es muy probable que el arminiano llegue a ser el publicano de la historia bíblica, sufriendo bajo la altanería del arrogante calvinista. Otro, la doctrina de la predestinación no se dio para alimentar nuestra jactancia, precisamente se dio para lo opuesto, para humillar al hombre. ¿Cómo debería ser la persona que ahora sabe y entiende que todo es por gracia, su salvación, vida, perseverancia, sus dones, inteligencia, luz, conocimiento, que todo lo ha recibido de gracia? ¿Cómo debería ser? Humilde y orgulloso el que no sabe esto, el que piensa que colaboró. Finalmente, hermanos, una mala o imprudente presentación de esta doctrina, una presentación desproporcionada de esta doctrina, una doctrina que hace parecer a Dios arbitrario, sin amor, a un hombre como peor que los animales, presentaciones hipercalvinistas de estas doctrinas, casi fatalistas, una presentación soberbia de esta doctrina no aprovechará a nadie. No se ganan individuos para la verdad con una presentación así, más bien se crean enemistades
no solo contra nosotros y nuestras iglesias, lo cual es el menor de los males, se crean enemigos de la sana doctrina, que es lo peor. Bienvenidos, hermanos, a estas explicaciones. Que el Señor nos dé luz, claridad, piedad. Y hermanos, móntese sobre lo que se va a explicar estos días y profundice, por favor, en estas doctrinas. Oremos.